Entonces, hoy día tenemos Levítico capítulo 16. Esto nos habla, hermano, hoy día vamos a hablar del Sí, día de la expiación. Eh, Cómo Aarón, ¿no es cierto?, no debía entrar en el santuario. Aquí Dios le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Acuérdense que ellos hicieron un fuego, ¿no? Prendieron un incienso que era para Dios, que ellos habían recién sido, ¿no?, ungidos sacerdotes. Se tomaron la libertad, ¿no es cierto?, de encender este incienso, y Dios, que es amor, pero también es fuego consumidor, los mató con fuego. Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Eso es lo que nos recuerda este versículo. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el área, para que no se muera. Aquí es, hermano, cómo era delicado. Que no entre para que no se muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Ya? Jehová le está dando las instrucciones y le está advirtiendo de que él entre en cualquier momento al propiciatorio, pero ningún sacerdote puede entrar a ese lugar santo. Habló entonces Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. No sé, no, recién les decía yo que los dos hijos de Aarón, ¿no es cierto?, Nadán y Abiú, fueron derribados por el Señor porque entraron en el santuario y ofrecieron un fuego profano ante el Señor. Y eso, ¿no es cierto?, que era algo santo, y ellos se creyeron con la capacidad de hacer cosas que no estaban, no, dentro de las instrucciones que Dios les dio a Moisés, y por medio de Moisés a ellos, fueron muertos por fuego. Levítico capítulo 10 está eso, ¿no es cierto? Y en el capítulo 16 Dios explica, en este capítulo, Dios nos va a explicar la forma correcta de presentarse ante Él, hermano. No es como nosotros queramos, es como nosotros somos, pero no como nosotros queramos. Le dijo el Señor a Moisés: di a Aarón, hermano, a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. A Aarón o a otro cualquier sumo sacerdote no podía venir, hermanos, al lugar santo cuando quisiera, sino solo por invitación de Dios y a la hora y lugar señalado. No podía ser a la hora que el sacerdote quisiera. Y esto estaba establecido y estaba dispuesto por Dios. Esto era tan importante que Dios, hermano, añadió la advertencia para que no muera. Imagínense cómo era de importante. Porque aparentemente era posible que el sumo sacerdote muriera en el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza y el propiciatorio. Lo mismo ocurre hoy día, hermano. Solo podemos entrar al lugar santo de Dios por invitación suya. Pero nosotros tenemos algo que felizmente se nos abrió el acceso de par en par debido a la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos acceso libre a Dios. ¿Ah? Podemos comunicarnos con Él cuando nosotros queramos. Y Romanos 5, del 1 al 2, dice especialmente: por obra de Jesús, por nosotros es que tenemos acceso permanente a Dios. Nosotros no tenemos limitaciones para con Dios. Porque Jesús, con el sacrificio de Cristo, ¿no es cierto?, la obra de Jesús por nosotros es que tenemos acceso permanente a Dios. No tenemos limitaciones para comunicarnos con Dios. Y lo que Aarón debía llevar con él cuando
entrar en el santuario, ¿no es cierto? Él no podía entrar como él quisiera. Aquí para ofrecer el sacrificio, ¿no es cierto?, tenía que entrar con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. No nos olvidemos nunca que estos sacrificios imperfectos, hermano, necesitaban primero hacer un sacrificio por los pecados del sacerdote y posteriormente el sacrificio por los pecados del pueblo. Se vestirá, dice, la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Estas, hermanos, eran las santas vestiduras. Con ellas se tenían que vestir después de lavar sus cuerpos con agua. Antes de entrar, ellos tenían que lavarse con agua. La primera vez, ¿no es cierto?, los lavó Moisés, porque Dios le ordenó a Moisés que los lavara. Tenían que estar limpios. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Aquí pongan atención para que anoten, porque vamos a tener más adelante lo que significa expiación, ¿no es cierto? Y lo que significa el holocausto. Con esto entrará Aarón en el santuario. Después de la advertencia en el versículo 1 y 2, ¿no es cierto?, Dios comenzó a dar instrucciones para el día de la expiación. Aunque este capítulo, hermano, describe el ritual para el día de la expiación, fíjese que esa frase no se usa en este capítulo, porque la frase viene del Levítico 23, 27, 28. Capítulo 23, versículo 27 y 28. A los 10 días, dice, de este mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación que afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. El día más solemne, hermano. Los rituales del Antiguo Testamento fue tan significativo en la tradición judía posterior, se le llamó el día Yoma. Es un tratado de la Mishnah, que es la primera parte de la Torá. Comiencen a notar, Mishnah, Yoma, Mishnah es Mishna, que es parte de la primera parte de la Torá, ¿no es cierto?, que se refiere a las fiestas judías del Yom Kippur. Eso sí que lo tienen que haber escuchado, ¿no es cierto?, que lo celebran los judíos, que es la fiesta más importante del judaísmo, hermano, y se celebra en el 10º día del Tishrei, el primer mes del año civil. Cada arreglo tenía la intención de impresionar la mente con la solemnidad del acercamiento a Dios y enfatizar el hecho de que el hombre, como pecador, no tiene derecho de acceso excepto cuando se acerca a través de un sacrificio. Solamente ahí se puede acercar a Dios, cuando se acerca con un sacrificio, cuando va a expiar sus pecados. ¿Cómo lo hacía? Con un becerro para expiación. En el día de la expiación, Aarón comenzó con la sangre de un becerro para expiar su propio pecado y el de su casa. ¿Se dan cuenta de lo que conversábamos delante? Primero el sacerdote tenía que hacer un sacrificio para el perdón de sus pecados y después otro sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Se vestía la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Aarón debía venir vestido con ropa de humildad. No usaba sus vestimentas sacerdotales normales para la gloria y la belleza, ¿no es cierto?,
que está en Éxodo 8:2. Y ahí Dios le ordena a Moisés, ¿no es cierto? Y le dice, harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Ese traje era para honra y hermosura del sacerdote. En cambio, el sumo sacerdote llevaba una túnica santa de lino y pantalones de lino. Estaba vestido de blanco, sencillo y humildemente. No debía vestirse con sus ropas sacerdotales, sino con las simples vestimentas sacerdotales o las de los levitas, porque era un día, hermanos, de humillación, y como debía ofrecer sacrificio por sus propios pecados, era necesario que apareciera con hábitos adecuados para la ocasión. Entonces, vemos que después, ¿no es cierto?, de lavar su cuerpo con agua, Aarón debía venir lavado, debía venir limpio. Tradicionalmente este lavado se hacía por inmersión, pero ahí en esto se lavaba al lado fuera del tabernáculo. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos. Aarón debe venir con 2 cabras y un carnero para completar la ofrenda de expiación. Los 2 machos cabríos se consideran un solo sacrificio. Vaya poniendo atención. Son una ofrenda por el pecado. Por lo tanto, para mostrar cuán poco importante y no esencial es la distinción entre ellos, se emplea la suerte. ¿Ya? También, mientras uno está siendo sacrificado, el otro permanece ante la puerta del tabernáculo. ¿Qué es lo que demuestra esto? Demuestra que ambos son parte de un todo. Y por la imposibilidad de presentar ambas mitades de la verdad, solo se toma uno que representa a las dos. Se echará suerte para elegir entre las 2 cabras. Aarón tenía que traer, ¿no es cierto?, el becerro de la expiación, que es suyo por sus pecados, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Vamos a ver lo que significa Azazel, ¿ya? Más adelante. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él. ¿Para qué? Para enviarlo a Azazel, al desierto. Hermano, anote. Azazel. Asa, las 2 con Z, Zel. Era el nombre de un macho cabrío que se enviaba al desierto durante el día de la expiación. Este animal, hermano, simbolizaba el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Ese era el simbolismo. Y hará traer a Aarón el becerro, ¿no es cierto? El sacrificio de este becerro es el que descubrimos en los versículos 11 al 14. El énfasis en este capítulo que Aarón, ¿no es cierto?, y cada uno cada sumo sacerdote después de él, debía hacer esto por sí mismo. Frase como Aarón hará o él hará se repiten más de 20 veces en este capítulo, hermano. No sería hasta el final del ritual que recibiría alguna ayuda. Tenía que hacerlo solo. Normalmente el tabernáculo era un lugar muy concurrido, con muchos sacerdotes y levitas, y los que traían sus ofrendas.
y mucha gente alrededor. Pero ese día el tabernáculo estaba vacío, excepto por un hombre que hacía su trabajo. Hermano, este fue un anticipo de la perfecta obra de expiación que haría Jesús el Mesías. No había nadie con nuestro Señor. Él piso el lagar solo. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en el madero. Solo Él entró donde la espesa oscuridad cubrió el trono de Dios y nadie se quedó allí a consolarlo, hermano. Esto es un anticipo. Nos está mostrando todos estos sacrificios, el camino, ¿no es cierto?, para llegar al sacrificio perfecto, que era el de Dios, el de Cristo. Se empleaban dos machos cabríos. Los sacrificios de la expiación, Aarón los presentaba ante el Señor según los dos machos cabríos debían ser lo más parecido posible, similares en tamaño, en color y en valor. Entonces echaban suerte cuál de los dos machos cabríos eran sacrificados en el holocausto y cuáles eran suerte por Azazel, o sea, el que se iba al desierto, que quedaba en libertad y se llevaba los pecados de Israel. Y sería sacrificado como ofrenda por el pecado. El otro, el otro era el chivo expiatorio, es el significado de Azazel, y sería liberado en el desierto. Muchas veces escuchamos hablar de este chivo expiatorio. Aquí está la raíz del chivo expiatorio. Este chivo era el chivo expiatorio y se llevaba los pecados del pueblo al desierto. ¿Ya? Cada macho cabrío jugaba un papel importante, hermano, en el día de la expiación. Hay muchas teorías en cuanto a la naturaleza de la suerte que se echaron para elegir los machos cabríos. Algunos creen que uno de ellos tenía el nombre del Señor y el otro el nombre de Azazel, pero eso no está en la palabra de Dios, no está en la Biblia. El hebreo literal que se traduce como chivo expiatorio, ¿no es cierto? Azazel en hebreo, o sea, la traducción sería chivo expiatorio. Y este chivo expiatorio era básicamente el chivo de escape, o sea, el chivo que escapaba hacia el desierto, que escapó de la muerte y se fue al desierto, chivo expiatorio. Es la retraducción para la palabra hebrea Azazel. Y el significado de esta palabra está lejos de ser seguro. La palabra que significa alejamiento o despido, probablemente, porque la Biblia no lo especifica, ¿no es cierto? La mejor explicación es que la palabra era un raro término técnico que describía la remoción total, ¿ya? A eso se refería. Hay tres posibles interpretaciones, significado de este término. Uno, puede significar la cabra que parte, ¿ya? La que se va, es decir, un chivo expiatorio. Vuelvo a repetir. Puede referirse al lugar donde el Perdón, animal... hermano Moisés, Telmu, ¿Aló? ¿dijo la ¿Sí? palabra Telmu? Ay, no le escuché bien. ¿Usted dijo la palabra Telmu? No entendí. Hay tres posibles interpretaciones para el significado de este término. Puede significar la cabra que parte, o sea, la cabra que se va, es decir, un chivo expiatorio. Puede referirse al lugar donde el animal es enviado o al precipicio. Puede considerarse el nombre propio de un demonio que habita en el desierto. La Biblia no lo especifica, hermano. Es decir, este demonio se llamaría Azazel. No está especificado. Son conclusiones que llegan a algunos estudiosos de la Biblia.
dice, y hará traer el becerro que era para la expiación suya. Primero tenía que hacer un sacrificio para su expiación, para el perdón de sus pecados. Y tenía que degollarlo, ¿no es cierto? El becerro que es suyo. Y después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. No nos olvidemos que 7 veces es el número perfecto considerado en la palabra de Dios. El becerro que era para la expiación suya, ¿no es cierto? Ese era el que tenía que sacrificar. La idea era que Aarón solo podía expiar los pecados del pueblo de Israel después de que sus propios pecados y los de su casa fueran expiados, o sea, fueran perdonados. Según la tradición, la siguiente oración: oh Dios, he cometido iniquidad, he transgredido y he pecado ante ti, yo y mi casa. Oh Dios, perdona las iniquidades y transgresiones y pecados que he cometido y transgredido, y he pecado ante ti, yo y mi casa, como está escrito en la ley de tu siervo Moisés. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En Levíticos 16:30 encontramos, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ese era el objetivo del sacrificio de expiación. El sumo sacerdote en Levítico 16, capítulo 16, ¿no es cierto? Es una imagen preliminar, hermanos, de la gran obra de Jesús el Mesías. Aquí hay un importante punto de contraste con Aarón. O sea, contraste. Aarón y todo sumo sacerdote descendía de él. Era un pecador y debía expiar primero sus propios pecados antes que los del pueblo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más que sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y esto lo encontramos en Hebreos 7, 26, 27, capítulo 7, versículo 26, 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Estamos hablando de Jesús, del Hijo de Dios. Ese fue el sacrificio por nuestra salvación, la sangre del Hijo de Dios. Esto, hermano, creó más que un olor agradable. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, creaba una nube de humo para cubrir el propiciatorio. Lo hacía, ¿no es cierto?, echando el incienso en el fuego. Y esto protegió al sumo sacerdote de la exposición total a la gloria del Señor. Y era necesario para que no muriera, porque cuando ofrecía el sacrificio, la gloria de Dios llenaba
llenaba, ¿no es cierto?, el propiciatorio. ¿Acaso, dice, no latirá su corazón más rápido al poner su mano sobre su pesado velo y captar el primer destello de la luz tranquila de Shekinah? Vamos a ver quién es Shekinah. Una vez que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, rociaba algo de los sangre de los becerros sobre el propiciatorio. Incluso mientras estaba escondido en la nube de incienso, lo hacía. Esta era la tapa en la parte superior del arca del pacto. Ahí echaba la sangre del becerro. La idea era que Dios estaba sobre el propiciatorio. Apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Levítico 16:2. Y mientras miraba hacia abajo sobre el arca del pacto, vio el pecado del hombre. El pecado del hombre fue representado por los artículos del arca del pacto, el maná del que se quejó Israel, las tablas de la ley que Israel rompió, una vara de almendra en ciernes dadas como respuesta a la rebelión de Israel. Luego el sumo sacerdote roció 7 veces la sangre expiatoria sobre el propiciatorio, cubriendo así los emblemas del pecado de Israel. Dios, hermano, vio la cobertura de sangre sobre el pecado, porque no hay perdón sin derramamiento de sangre. Y se hizo la expiación. Esto, hermanos, captura el pensamiento detrás de la palabra hebrea expiación, kippur, que significa cubrir. El pecado no fue eliminado, hermano, en esos tiempos, sino cubierto. Fue solamente cubierto por la sangre del sacrificio. La idea del Nuevo Testamento de la expiación es que nuestro pecado, hermano, no solo se cubra, sino que se quita, de modo que ya no hay barrera entre Dios y el hombre. Ese es el significado del sacrificio del cristiano. El sacerdote esparcía, ¿no es cierto?, hacia el propiciatorio la sangre. Debido a que esta frase, algunos creen que esta sangre se ponía en el propiciatorio, en el suelo, frente al propiciatorio y el arca de la alianza. No, hermano. Esto iba en el lugar estipulado sobre el propiciatorio. Y la ofrenda del macho cabrío seleccionado para el sacrificio, para hacer la expiación del tabernáculo, hermano. Después, el sacerdote tenía que degollarlo para la expiación del pueblo. Ahora tenía que repetir el sacrificio para la expiación del pueblo. Igualmente llevará la sangre detrás del velo del dentro, ¿no es cierto? Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Y la esparcirá sobre el propiciatorio. Y después del propiciatorio, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre él, el sacerdote, a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre de sus dedos 7 veces
y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado. El becerro proveyó la expiación del pecado del sumo sacerdote, y el macho cabrío era la ofrenda por el pecado, y era llevado dentro del velo y rociado 7 veces delante del propiciatorio. Esto servía de expiación del santuario, hermano. Eran varios sacrificios que se hacían, ¿no es cierto?, para poder obtener el perdón primero de los pecados del sacerdote, después del propiciatorio, santificar todo con el sacrificio, ¿no es cierto? Llevar a esto eran los machos cabríos y los becerros que se ofrendaban. El macho cabrío que se sacrificaba también era como Jesús, ya que el macho cabrío era inmaculado, era del pueblo de Israel. Una mala comparación. Levítico 16:5. Era elegido por Dios. Como lo hacían a la suerte, ¿no es cierto?, era considerado que ese macho era elegido por Dios, ¿ya? Y la sangre del macho cabrío era llevada al santuario para proporcionar la expiación, ¿ya? Los dos machos cabríos eran un solo sacrificio, pero solo uno de ellos era muerto. Un animal no podía señalar la naturaleza divina y humana, hermano. Esto no podía mostrar la naturaleza divina y humana de Cristo, ni mostrar su muerte y su resurrección, hermano, porque él era el asesinado. No podían regresarlo a la vida. Según algunas tradiciones judías, era el día de la expiación cuando el sumo sacerdote, y solo el sumo sacerdote, podía pronunciar el nombre de Dios. El sagrado tetragramatón, Yahvé. Cuando entraba en el santuario con la sangre del macho cabrío apartado para el Señor, pronunciaba el nombre, Yahvé. Era el único, y esa era la única vez en que el nombre podía pronunciarse. Y el sumo sacerdote debía pasar la pronunciación exacta del nombre de Dios a su sucesor con su último aliento. Y así purificaba el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel. Esta sangre se aplicaba al propiciatorio, pero también al tabernáculo y al propio altar. Esta sangre limpiaba la casa de Dios, ¿no es cierto?, que era el tabernáculo, el propiciatorio y todo lo que estaba contenido en ese lugar, que se hizo ceremonialmente sucia por el constante contacto del hombre con el lugar. Tanto el sacerdote de Dios como la casa de Dios necesitaban ser limpiados con sangre expiatoria antes que se pudiera hacer la expiación de Israel como nación. Tenían que limpiarla. Y una forma de limpiarla, ¿no es cierto?, era esparciendo sangre del sacrificio. El sacerdote que limpia a otros, Sí, el es esa la mismo, que usted dice que una vieja que viste elegante se veía así, ¿no? amén. El sacerdote que limpia a otro, el mismo es impuro. Y él y sus compañeros han manchado el santuario por los mismos servicios que estaban destinados a expiar y purificar. El uso de 3 términos, sus rebeliones, sus pecados, sus impurezas, dan un énfasis, hermano, extremo a la idea de la pecaminosidad de Israel. De esto se trataba. Esto fue la expiación de las profundidades del pecado. El primer término utilizado puede ser el más importante, la palabra pesa.
traducía como transgresiones. Es la palabra más grave para el pecado en el Antiguo Testamento. Este término, hermano, se refiere al pecado en su manifestación más grave. Indica una ruptura de la relación entre dos partes y probablemente se tomó prestada del ámbito diplomático, donde se indicaba una violación de tratado, ¿no es cierto? De ese tomaron ellos, ¿no es cierto?, esta palabra violación. Y la liberación del chivo expiatorio, ¿no es cierto?, tenía el significado de que ese chivo se llevaba los pecados del pueblo, ¿no es cierto?, al desierto. Y por eso echaban suerte cuál era el que iba al sacrificio y cuál era el liberado. El sasacel, el chivo expiatorio. Las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después de que el pecado del sumo sacerdote fuera tratado, y después de que el tabernáculo mismo fuera limpiado, Aarón entonces trataba con el pecado del pueblo a través de la transferencia del pecado y la liberación del chivo expiatorio. Cuando el sumo sacerdote hacía esto, confesaba todas las iniquidades de los hijos de Israel. Esta confesión de los pecados era una parte importante en el ritual del día de la expiación, vinculado al concepto de la confesión del pecado y la expiación. La confesión del pecado debe ser completa, hermano. Si es incompleta, no podemos esperar perdón de los pecados. El triple uso de todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y sus pecados, dan un fuerte énfasis, según Mishnah, tradiciones judías que se consideraba una fuente de autoridad religiosa. Es una obra, hermano, que amplía y interpreta la ley escrita que Dios le dio a Moisés, según la Mishnah. ¿Ya? M, para los que quieran anotar, ISHNA. Esta era una fuente autorizada, religiosa. Es una obra que amplía y interpreta la ley escrita que Dios le dio a Moisés. ¿Ya? El sumo sacerdote decía la siguiente oración al poner en sus manos sobre el chivo expiatorio. Oh Dios, tu pueblo, la casa de Israel ha cometido iniquidad, ha transgredido y ha pecado ante ti. Oh Dios, perdona, te lo ruego, las iniquidades y transgresiones y pecados de tu pueblo. La casa de Israel ha cometido y ha transgredido y ha pecado ante ti, como está escrito en la ley de tu siervo Moisés. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En Levítico 16:30 está la palabra Yoma, ¿ya? Que significa Yom Kippur, que es lo que no hemos escuchado, ¿no es cierto? Porque es una fiesta judía que aún la celebra. Y este chivo, ¿no es cierto?, era enviado al desierto para que esta fuera una perfecta demostración de la expiación bajo el antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto. Ante la obra completa de Jesús en la cruz, el pecado podría ser eliminado, pero no realmente, perdón, el, eliminado. El macho cabrío pecador que llevaba el pecado de Israel había sido apartado para esta, pero estaría vivo en lugar de la imagen del macho cabrío alejándose
alejándose como una mota que se desvanece en el horizonte, de la que nunca más se oye hablar en el símbolo divino, del gran hecho de que hay un perdón pleno, libre y eterno por parte de Dios, un olvido total. No nos olvidemos que la palabra aquí decía que los pecados eran cubiertos, eran tapados, pero no eran borrados. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, dice la palabra, ¿no es cierto?, serán blancos como la nieve. Ya no los recordaré más para siempre. Porque el primer macho cabrío fue una imagen de cómo se concede la expiación. Los pecados son perdonados porque se ha depositado el castigo en una parte, inocente. Ese macho cabrío no tenía ninguna culpa de los pecados de Israel, ni del sacerdote, ni de nadie. El otro macho cabrío, el chivo expiatorio, era una imagen del efecto de la expiación. La pena de nuestros pecados se echa lejos para nunca volver. El pecado fue eliminado, pero no completamente. Como se podía saber con certeza que Dios había aceptado el sacrificio en el día de la expiación, ¿cómo se podía saber? Y si alguien accidentalmente se encontraba con el chivo expiatorio en el desierto, y si el chivo expiatorio regresaba a estar entre el pueblo de Israel, a través de sus tradiciones los judíos comenzaron a lidiar con estas preocupaciones. En la cabeza del macho cabrío de la huida se ató un trozo de tela escarlata para distinguirlo. Y la tradición de los judíos afirma que si Dios aceptaba el sacrificio, la tela escarlata se volvía blanca mientras el macho cabrío era llevado al desierto. Pero si Dios no aceptaba esta expiación, el enrojecimiento continuaba y el resto del año se pasaba en duelo. A través de esto pensaron tener una certeza con respecto a la hora de expiación. Parece que más tarde la ceremonia fue alterada, por lo que el macho cabrío sería asesinado y no tendría ninguna posibilidad de un nuevo contacto con Israel. Los judíos escriben que este macho cabrío era llevado al monte llamado Azazel, de donde se le llama así al animal. Y allí era arrojado de cabeza y el cordón rojo del que era llevado se volvía blanco cuando Dios se complacía con los israelitas. Y de lo contrario permanecía rojo y se lamentaba todo el año. Pero es diferente, hermano, lo que pasa cuando Jesús resucitó de entre los muertos, vestido con ropas blancas, fue la prueba para siempre de que el rojo había cambiado a blanco y de que la expiación que Jesús hizo en la cruz fue perfecta y completa de una vez y para siempre. Y los antiguos hebreos escriben que 40 años antes de la destrucción del templo, que fue más o menos el momento de la muerte de Cristo, este cordón rojo no se volvió más blanco. Hermano, vamos a dejar hasta aquí la primera parte y la próxima semana continuamos con la segunda. ¿Ya? Si hay algo